Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con la serie de conferencias nacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y hoy está con nosotros el vicepresidente general de nuestra academia, el maestro Domingo Auces Villalpando. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, un miembro del Consejo Directivo Nacional distinguido. Muchas gracias, querido Domingo, por estar en la fiesta de la academia, que obviamente es tu fiesta. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la comunidad de académicos que hemos estado alrededor de ti en esta fiesta y en estos trabajos. Que quisiera felicitarte por el éxito rotundo que se ha alcanzado como academia, y tú en lo personal, mi reconocimiento de siempre, hermano. No, hermano, es un trabajo. Yo recuerdo cuando hace algún tiempo en la sala de tu casa, incluso un par de muebles, empezamos a tirar la pluma con todo el trabajo conjunto, la trilogía con don Juan Velázquez, y planteamos un ideal, un gran ideal, generar una sinergia con académicos a nivel nacional e internacional de la más alta talla, pero de mayor compromiso, como lo que hoy se ha demostrado y se han tendido los lazos de comunicación Bueno, con pues Europa podemos decir que es un... y con todo el continente. Entonces, pues qué bueno que te tenemos con nosotros. Hoy ha sido un hombre muy estudioso en varias áreas, en las áreas del sindicalismo, no se diga. Entonces, el maestro Domingo Auces Villalpando es profesor desde el año 1983 de la universidad, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha sido maestro en diversas universidades, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de Previsión Social, miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, procurador fiscal en el estado de San Luis Potosí, entre otros muchos cargos que has tenido, la docencia, la investigación y sobre todo la amplia solidaridad que te ha caracterizado como un verdadero amigo entrañable, también de los más grandes amigos que me ha dado la vida. Hoy está con nosotros el maestro Domingo Auces Villalpando, vicepresidente general de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema del sindicalismo mexicano a partir de la reforma laboral. Domingo, ¿qué motivó la reforma constitucional en materia sindical? Mira, Jesús, existieron varias causas eminentemente sociales que detonaron el cambio, y por mencionar algunas, se tiene una demora excesiva en los procedimientos laborales. Y esto obviamente generó una desconfianza en la administración de la justicia laboral. Y también, aunque a veces duele reconocer, también podemos decir que hubo simulación en algunas relaciones de trabajo, sobre todo en el área colectiva. Esto, pues obviamente que hacía nugatoria la libertad y la democracia sindical. Y desde luego que afectaron otros contextos como el económico, como el de la política exterior. Y pues básicamente yo te puedo decir que la reforma constitucional del 24 de febrero del 17 y la correlación secundaria del 1 de mayo de 2019, pues sí nos vienen a exigir una planificación de esquemas institucionales para materializar el concepto de la nueva justicia laboral en México. ¿Qué cambios sustanciales presenta esta reforma sindical, Domingo? Por su inclusión constitucional, los convierte en el sustento de derechos fundamentales y se han configurado las bases que garantizan la libertad sindical, la democracia sindical y la libertad de contratación colectiva. Estos elementos mínimos convertidos en pilares del derecho colectivo del trabajo, pues yo creo que serán materializados mediante el ejercicio del voto personal, libre, secreto, en la elección de los dirigentes sindicales, pero también en la toma de decisiones, así como en el cumplimiento de la representatividad de las organizaciones sindicales para la negociación de los contratos colectivos. Pero fíjate también, Jesús, en los emplazamientos de huelga. Ahora sí tenemos que ir a consultar, como se dice en el argot sindical, a las bases para obtener el consentimiento de los trabajadores, no solo para la negociación, sino también para emplazar a huelga.
Entonces, de este modo, el constituyente permanente pretendió establecer fundamentales para resolver la situación en el derecho laboral mexicano, específicamente en el tema de justicia laboral y fortalecimiento de las relaciones colectivas de trabajo. Es muy claro e importante que todo esto también va bajo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, el artículo 8 del Protocolo Adicional de San Salvador, vinculado con el artículo 26 del Desarrollo Progresivo en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e independientemente de lo trazado por la Organización Internacional del Trabajo. Todo este proceso que tú ves que se ha venido realizando democratizador, como lo puedes considerar, establece que vamos transitando hacia seguir los estándares mínimos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el tema del sindicalismo en México, Domingo? Yo creo que sí. Mira, básicamente con las reformas de 2011 y evidentemente la reforma constitucional del 24 de febrero de 17, pues esto queda de alguna manera vinculado también al tema del convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo, que ha sido ratificado por México desde hace muchos años, pero que aunque la ley lo contenía, no tenía como diríamos coloquialmente, no estaba aterrizado dentro de la ley. Entonces creo que ahora, no solo por el efecto de la reforma constitucional al 123, ni la inclusión obviamente, de algunas disposiciones ya en 2012, pero creo que la nueva, vamos a decir, incorporación de los acuerdos que el Tratado de Libre Comercio tenía anteriormente como un corchete adicional a la parte general del tratado, ahora sí, con la ratificación de este último tratado, estamos incluyendo precisamente estas, vamos a decir, nuevas modalidades, estos puntos destacados como novedades importantes para la reforma en materia de sindical. ¿Qué puntos puedes destacar? Sí, perdón. Entonces, te escucho, Domingo. Bueno, mira. Sí, mira, es muy importante esta apreciación. Mira, yo creo que podemos destacar como puntos importantes, primero, la libre afiliación y participación interna. Esto es que en determinado momento se establece que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuenten con los derechos de libre afiliación y de participación hacia el interior de los sindicatos, federaciones y confederaciones. Esto obviamente otorga garantías. Por ejemplo, nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Los procedimientos de elección de las directivas deben ser mediante voto personal, como te dije antes, libre, secreto y directo de sus miembros. El periodo de las directivas también no podrá ser por tiempo indefinido como ocurre aún el día de hoy, o de una temporalidad que obstaculice la participación democrática de los afiliados. Otro tema sería que la directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendir cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio. También es importante la cancelación de los registros sindicales. Ahora se van a establecer como nueva causa de cancelación del registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, que sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago para desistirse, por ejemplo, de un emplazamiento a huelga, o para abstenerse de iniciar o continuar un reclamo por titularidad de un contrato colectivo de trabajo. Esta conducta podrá servir de base para demandar por vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, del registro de la dirigencia, básicamente, de un sindicato, de una confederación, ¿sí? O de una federación. En cuanto a esta parte, pues es muy importante porque habíamos caído en el exceso de recibir, pues, extorsiones a través de ejercicio de una acción sindical que no correspondía verdaderamente a la base que integraban los trabajadores al servicio de una empresa.
Otro punto es, bueno, pues ya tenemos un registro para el Centro Federal de Conciliación Laboral. Estamos a unos meses escasos ya para octubre, en que tenga que estar en funcionamiento el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y este centro deberá ser pública para consulta de cualquier persona la información de los registros de los sindicatos y expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro y a quien se los solicite. Entonces, vamos caminando hacia una especie de transparencia en los contenidos de los sindicatos. En cuanto al procedimiento para la elección de la directiva sindical, que yo creo que es otro punto que podemos destacar, tenemos que la convocatoria de la elección de la directiva y de las secciones sindicales se integran por un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato que tengan derecho a voto y que debe publicarse y que debe darse a conocer entre los trabajadores que estén siendo convocados. También debe existir una garantía de que la votación de los miembros se desarrolle en una forma segura, directa, personal, libre y secreta. Y de incumplirse alguno de estos el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso. También en la integración de las directivas sindicales deberá haber una representación proporcional en razón de género. Y aquí es donde ya vemos cómo se recoge la reforma constitucional del 11. Y pues lo estamos generando ya dentro de estos puntos que se destacan como una actividad sindical nueva. Y otro tema, fíjate que es que los directivos del sindicato o el 30% de sus afiliados podrán solicitar auxilio al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo, a efecto de que verifiquen y certifiquen el cumplimiento de los requisitos de la elección de directivas de los sindicatos. Te quiero destacar también que es un punto importante la rendición de cuentas del patrimonio sindical. La reforma ratifica que los sindicatos deben rendir cuenta a la asamblea de sus agremiados cada 6 meses. Esta cuenta debe ser detallada, completa y de toda la administración sindical. La rendición de cuentas debe incluir la situación de los ingresos, levantar desde luego un acta de dicha asamblea y la forma en que se agrega la misma deberá hacerse pública. Es decir, que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a llevar en todo momento la información que cada sindicato aporte de la asamblea que con motivo de la rendición de cuentas haya celebrado. Esto también te da la seguridad de la transparencia y la publicidad que van a tener este tipo de informes hacia los trabajadores. Yo te puedo decir que esto es totalmente innovador, muy responsable, muy de grandes alcances. Es decir, las obligaciones de hacer pública la administración del patrimonio sindical pondrán de manifiesto el destino que sus dirigentes hacen de los ingresos y su patrimonio. Entonces, pues, entre otras cosas, fíjate que hay un dato que hasta ahorita teníamos establecido en la Ley Federal del Trabajo que pues, los sindicatos no podrían dedicarse a actividades mercantiles. Sin embargo, ahora, para fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la economía de los sindicatos y sus afiliados, ellos podrán ahora generar o gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga que signifique un fortalecimiento a la economía de los trabajadores integrantes del sindicato. Y bueno, yo cerraría esta parte diciéndote que también hay nuevas prohibiciones expresas a los sindicatos. Te señalaré algunas. Mira, por ejemplo, los sindicatos no podrán participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. Porque todos sabemos que en determinado momento se acostumbró otorgarle algunas cantidades a los sindicatos para entregarlo a los trabajadores sin que existiera una forma contable y fiscal que pudiera satisfacer esas entregas de dinero. Por otra parte,
Existe la prohibición de ejercer actos de violencia en contra de los miembros del sindicato, del propio patrón, sus representantes, o contra los bienes de la empresa o contra bienes de terceros. Desde luego que tendrán prohibido participar en actos de simulación en el que asuman el carácter de patrón, como hemos visto que se generan algunas figuras de subcontratación también a través del sindicato, con el fin verdadero de que el patrón, pues, obviamente, no evada sus responsabilidades. También se tiene prohibido obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de las directivas sindicales. Ya se deben terminar esas prácticas de antaño. Y desde luego que también tienen la prohibición de cometer actos de extorsión, también de obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo. Pues estas son, yo creo que los puntos que se destacan como novedades importantes en la reforma. Perfecto, maestro Domingo Auces Villalpando, ¿qué instrumentos se articularon del viejo sistema sindical en México? Mira, yo creo que básicamente los instrumentos pues son, primero, la existencia ya del convenio 98 de la organización, firmado y ratificado ante la Organización Internacional de Trabajo, que promueve la libertad sindical y solicita poner en marcha las condiciones para estimular y fomentar la negociación colectiva voluntaria. Este es el primer instrumento, creo que sirvió para, de alguna manera, desarticular la praxis sindical que teníamos hasta la reforma. El Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, también impulsa el voto libre y secreto, así como el derecho de los trabajadores para participar en la negociación colectiva. También busca prohibir la injerencia del empleador, el patrón, en las actividades sindicales y propone órganos independientes para registrar elecciones sindicales y resolver controversias. Este es el caso de la comisión que ya hemos hablado. Y básicamente también dentro del país, pues tenemos la reforma del artículo 123 de la Constitución en 2017, que considera poner en marcha los tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado encargado de registrar los contratos colectivos de trabajo y de los sindicatos, así como todos los procesos administrativos relacionados. Perfecto. Yo creo que históricamente los sindicatos han sido instrumentos de lucha permanente de las clases obreras, y los movimientos laborales siempre fueron en su mayor parte avances en la creación de condiciones de vida más justas y la defensa de sus intereses y en el desarrollo productivo, pero también en la lucha de conseguir el respeto a la dignidad de los trabajadores, que ahora ya con la reforma del 12 y el complemento de la reforma del 19, pues ya quedaron básicamente integrados, como bien lo señalas, incluyendo los enunciados de los tratados que tiene México en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que la vida laboral en este tiempo, y sobre todo con esta pandemia, la vida laboral se ha transformado a un ritmo devastador. Los procesos se automatizan, las estructuras y las jerarquías se vuelven más horizontales, las organizaciones se están actualizando ya de manera permanente y las empresas están buscando generar por sí mismas condiciones más sanas y mejores ambientes internos. Creo que ahora ya vivimos una época digitalizada con una economía global, voraz, competitiva, agresiva, implacable. Los trabajadores están cambiando también. Han desarrollado un sentido individualista, más independiente. Cada vez hay un mayor número de trabajadores que se consideran autónomos y más afines, leales y más cercanos, yo creo, que a la empresa que al propio sindicato. Entonces, en esta era de la información, las empresas son descentralizadas, representan economías de escala integradas, cadenas de suministro, de logística internacional, de comunicación interna global,
de equipos de trabajo multiculturales, procesos industriales automatizados, digitalización, turnos extendidos, trabajo a distancia, mercados internacionales y una competencia diversificada. A este contexto, yo creo que hay que sumar diversos problemas de la actualidad que traemos también fruto de esta pandemia, como el estrés, la deserción laboral, los despidos por COVID, la violencia ocasionada por todo esto y la necesidad cada vez mayor de armonizar entre la vida personal y la vida productiva. Entonces yo creo que de manera particular los trabajadores jóvenes y las mujeres están redefiniendo la vida de los sindicatos. La van a redefinir porque su percepción es muy distinta a sus predecesores y yo creo que sus objetivos laborales están migrando y ahora incluyen una perspectiva muy, muy diferente. Yo creo que podemos hablar de los trabajadores de antes de la pandemia, los trabajadores del COVID y los sindicatos después del COVID. Perfecto. Domingo, ¿cuáles son las claves de la transformación al nuevo sindicalismo? ¿Qué considerarías tú en particular como elementos básicos de esta transformación? Que tú ya nos hablas de un proceso democratizador y sobre todo de una estandarización a los esquemas del derecho internacional de derechos humanos. Sí, pues mira, yo creo que hay que concentrarse en los jóvenes de hoy, porque ya como decíamos, ya las líneas están trazadas, ya están las reformas, ya se incluyeron los tratados, es decir, la norma ya está planteada. Ahora nos falta esta parte, la parte humana. Yo creo que hay que voltear a ver a los jóvenes. Mira, los jóvenes de hoy les interesa su dinamismo, quieren migrar, crecer, desarrollarse, demandan capacitación constante y su agenda requiere condiciones de vida con menos arraigos. Las propias familias acarrean también un nuevo sentido de dinamismo en la carrera productiva. Ya ves, las mujeres, los hombres, las parejas que trabajan, las parejas con pocos hijos o sin hijos. Ya no es lo mismo pensar en una familia nuclear, una familia de vivienda única para toda la vida, una rutina, arraigos, estabilidad a toda costa. Los requerimientos de los trabajadores que yo veo, sobre todo en temas de su salud, de educación, de deporte, de recreación, de cultura, de servicios, todo esto también ya evolucionó. Yo creo que pensar que vamos a ser los mismos de antes no va a ser posible. Las mujeres mismas ya tienen como una visión imprescindible, una atmósfera laboral sana, equitativa, libre de acoso, de hostigamiento, un reconocimiento pleno a sus derechos y oportunidades de crecimiento y remuneración imparcial. Creo que este es el mundo del ya para las mujeres. Entonces, yo creo que a todos les interesa el desarrollo por méritos personales. Una afirmación de que la competencia productiva a nivel individual, más que por causas comunes, ya quieren prestaciones atractivas, salarios emocionales, soluciones prácticas y eficaces y también soluciones que sean breves para los problemas de trabajo. Ya ahora pienso que estos jóvenes se van a organizar en comunidades digitales para compartir información sobre las condiciones laborales y sobre todo quieren un salario que refleje aumentos constantes y en efectivo. Fíjate, cuando comenzó el movimiento sindical en México, ya habían pasado todos los 1800 con la revolución industrial y apenas los trabajadores se habían organizado en cooperativas, en mutualistas y en sindicatos. Y en México el sindicalismo llegó después de la primera internacional de Londres y fue entre el 1910 y 1917 cuando ya la lucha social, desde luego que incorporó al sector agrario, no tanto el laboral porque no existía,
No obstante eso, dio lugar a las huelgas de Canalé, de Río Blanco. Y ahí se empieza a gestar un movimiento sindical mexicano, como ya lo conocemos y como ya lo han platicado aquí los compañeros que me han precedido. Entonces yo creo que este nuevo sindicalismo eh, va a incluir estas nuevas ideas, lo que te digo, estas formas de organizar comunidades digitales, pues se me figuran un poco lo que hizo Marx con las primeras y las demás internacionales que fueron reuniendo el contexto de la lucha de clases y todo lo que conocemos como consecuencia de esto. Entonces, yo creo que para terminar esta parte, yo te diría que todo este contexto representa, desde luego, enormes retos. Ya, seguramente a los jóvenes de hoy ya les podemos hablar sin complicaciones de la vida en el retiro, de jubilaciones, de pensión, de todo lo que requieren para el futuro, para hacer frente a la evolución de la pirámide demográfica y el impacto en la economía nacional, porque sabemos que esto puede colapsar. Entonces, todo este contexto representa enormes retos para las organizaciones sindicales. Se requieren organizaciones visionarias, creativas, eficientes, innovadoras, que sepan conciliar, negociar y armonizar. Desde luego, esto también va para las empresas, que tienen que hacer frente a las nuevas condiciones económicas para preservar la planta laboral, producir más y mejor, y responder a la tecnificación. También para la empresa es importante actualizarse, crecer, desarrollarse y aportar al crecimiento económico. Sin capacitación no veo futuro también. Entonces, yo te diría que para cerrar, es necesario superar las objeciones históricas. Estas pesan sobre los sindicatos. Desde luego, se tiene que trabajar para limpiar la imagen de aquellos líderes anquilosados, permanentes y vitalicios. Se tiene que dejar atrás el pasado de impunidad, de corrupción, de golpeadores, de sindicatos blancos, pactos ilegales, explotación laboral, alineamiento político y sometimiento. Yo creo, Jesús, que esos son unos enormes retos que nos representa el trabajo para el nuevo sindicalismo en México. Bueno, Domingo, la verdad que gracias, es importante todo esto que nos ha señalado, el cómo establecer todo este proceso de democratización sindical, el generar la transparencia, en ese proceso de democratización, pues evitar esos líderes eternos que se enriquecean con todo este proceso. Y como dices tú, o sea, hay que entender que vienen cuadros nuevos, ideas nuevas, que hay que ir renovando esto, y qué bueno que esto se sujete a los estándares de los tratados internacionales y que a final de cuentas todo este proceso cambie, ¿no? Porque tú hablabas de estos líderes anquilosados, estos líderes eternos, estos líderes que iniciaban jóvenes en los cargos y morían en ellos, y que a final de cuentas, pues muchos de ellos se enriquecían a costa de lo que fuera y a costa de los mismos trabajadores. Entonces, qué bueno que nos abres este panorama y bueno, es un gran festejo, no podría faltar nuestro vicepresidente general. Muchas gracias, Domingo, por estar en esta gran fiesta, la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, en el gran festejo que se ha organizado con 61 conferencias nacionales, 61 conferencias internacionales, del 1 de mayo hasta el 30 de junio, y bueno, pues te manifestamos el más amplio reconocimiento por tu labor, igual que todo el Consejo Directivo Nacional, que los capítulos de cada uno de los estados, que las delegaciones, que verdaderamente han procurado generar la efectividad de los objetivos y los fines de esta academia, que es el proceso de actualización, que es el proceso de compartir el conocimiento, de debatir en él y sobre todo hoy en día estar en el debate internacional para generar muchísimos elementos cognitivos en el ámbito jurídico que permitan permear en las políticas públicas de nuestros países y sobre todo correr, como debe de pasar en el sindicato, correr hacia una consolidación democrática en México, en América Latina. Yo creo que esto ha sido un elemento referencial muy importante y pues hoy estar con una disertación por parte de nuestro vicepresidente general nos da mucho gusto. Gracias por estar en la fiesta, querido Domingo, maestro Domingo Auces Villalpando. Gracias, felicidades a todos los miembros de la Academia, a ti, Jesús, un abrazo y que sigan los éxitos y este festejo enorme que estamos teniendo, y creo que ha sido
muy bien recibido por la comunidad jurídica, no solo la mexicana, sino también la internacional, nuestros hermanos de Sudamérica y los también hermanos europeos. Jesús, mi reconocimiento, mi aprecio, tú sabes ¿qué te digo? La gran amistad que tengo contigo, y pues no quiero que me ganen esos afectos para decirte que me siento muy orgulloso de tu presidencia. Muchas gracias, Jesús. Gracias, querido Domingo. Pues hoy cerramos esta conferencia con nuestro vicepresidente general, el maestro Domingo Auces Villalpando, con el tema del sindicalismo mexicano a partir de la reforma laboral. Nos vemos en la siguiente conferencia nacional. Muchas gracias.